mediación por una mediación. Bien, todo eso es lo que vamos a ver sí, ese era un candidato a diputado. Vamos a ver el día de hoy, vamos a ver mediación, vamos a ver conciliación y arbitraje, ¿no? Arranquemos por el principio. ¿Quién reconoce esta escena? ¿Quién reconoce esta escena que diga de dónde proviene y cuál es el diálogo que se genera en esta escena? Perfecto, es de Los Simpson, una caricatura que tiene casi 30 años. El capítulo está bien, no sé, yo tampoco me acuerdo si he de serle sincero, pero ¿qué dice el personaje acá? Es Lionel Hutz. ¿Qué dice Lionel Hutz en esta escena? ¿Qué se está imaginando, no? Se imaginan un mundo sin abogados. Digamos, y esta es la representación que se hace Lionel Hutz, que es el abogado de las primeras temporadas de Los Simpson. Este abogado se pregunta a sí mismo, ¿no? Como bien dice Basso, se imagina en un mundo sin abogados, se lo pregunta a él y se lo pregunta como retórico, se imagina en un mundo sin abogados y empiezan a bailar todos bajo un arco iris con un sol sonriente, ¿no? ¿A ustedes qué les parece? ¿Sería así un mundo sin abogados? No. Los que contestan son los de abogacía, los de notariado. Los de notariado creo que comparten que el mundo sin abogados sería más o menos así. No habría mediadores legales para solucionar los conflictos. Bien. ¿Por qué creen que existe la idea o por qué creen, digamos, que mucha gente, más allá de Lionel Hutz en este caso concreto, por qué creen que mucha gente piensa que, que el mundo sería mejor sin abogados? Digamos, ¿por qué gran parte de la sociedad, este, digamos, todos tenemos algún amigo, algún pariente, ¿no? Que nos dice, ustedes los picapleitos, digamos, esa idea de que el abogado en realidad no es el que soluciona, porque por lo que veo en los comentarios que ustedes hacen hasta el momento, digamos, ustedes ubican a los abogados como solucionadores, como mediadores, como gente que resuelve problemas, pero por lo general mucha gente, no habría alguien para retarle sus acciones, digamos, como que no habría nadie que aplique sanciones, digamos, como jueces, por ese lado viene, porque lo vinculan al conflicto. Y si no se solucionan los conflictos, tampoco habrían sanciones. Porque capaz piensan que la gente podría solucionar sus conflictos ellos solos con acuerdos o algo así. También, también. Bueno, pero si, digamos, si hay mediadores, no necesariamente el mediador tiene que ser un abogado, ¿no? Ahí va, está, era por ese lado. Porque los abogados viven del conflicto. El abogado está, como bien dice Paz, eh, digamos, el abogado vive, eh, no solo vive del conflicto, sino que cuando se llama al abogado, por lo general, estamos ante la presencia de un conflicto. Muy raramente alguien llama a un abogado, incluso un escribano, también, ¿no? No vamos a dejarlos afuera. De raramente los llaman cuando todo está maravillosamente bien, cuando todos están contentos, cuando todos están satisfechos. El abogado, por lo general, siempre aparece cuando no se ha cumplido con un contrato, cuando la pareja se pelea y hay que divorciarse, cuando la pareja no se pone de acuerdo acerca de los días que van a pasar con sus hijos o de la forma en que van a criar a sus hijos, ahí aparece el abogado, y por lo general un abogado de una parte y otro abogado de la otra, y como que se tiende a creer que son los abogados los que de alguna forma fomentan el conflicto. En muchas ocasiones es verdad, los abogados fomentan o fomentamos el conflicto y en algunas otras ocasiones el conflicto ya viene de la casa, por decirlo de alguna manera, y son las propias personas las que no encuentran soluciones
por más que los abogados se presenten a sí mismos como mediadores o como sujetos ajenos. Sí, no, no necesariamente es algo negativo para nosotros. Es negativo la visión que muchas veces tiene la gente de el abogado, como que le cargan con la responsabilidad de la existencia del conflicto, y muchas veces se tiende a pensar que el conflicto es debido a la existencia del abogado y no debido a las personas que acuden a ese profesional, ¿no? Un poco la idea de arrancar con la reflexión que hace Lionel Hutz, este personaje de Los Simpson, es, digamos, cuando yo les pregunté acerca de la solución de conflictos, todos ustedes tenían como un poco la idea de que el abogado es el bueno, ¿no? La mediación, nosotros somos los que mediamos, somos los que ofrecemos respuestas, somos los que administramos justicia, ¿no? Aquello que veíamos acerca de la carga valorativa de la palabra derecho, de la palabra justicia, se vuelve a reiterar acá, ¿no? Nosotros creemos que tenemos la justicia, que tenemos un montón de cosas, y sin embargo, cuando salimos de nuestro ámbito, digamos, a hablar con gente ajena al derecho, ¿no? Obviamente a la cultura popular o lo que sea, el abogado como que pierde esa idea de que es un defensor de la justicia, etcétera, y se transforma, ¿no? en lo que decía Lionel Hutz. Se imaginan un mundo sin abogados, un mundo feliz, un mundo sin conflicto. Y sin embargo, vemos que no, de alguna forma no es así. El abogado no es siempre el que fomenta el conflicto o doble caos. El asunto es que no sabremos nunca porque, digamos, no sabremos nunca porque los abogados somos resistentes y no nos vamos a extinguir, por lo menos en el corto plazo. Creo que ni el coronavirus nos elimina a los abogados. Entonces tenemos, digamos, ya vimos que el conflicto está en la sociedad, ya vimos que el conflicto está entre las personas, que las personas tienen naturalmente conflictos entre ellas y que hay diferentes medios de solución de conflictos, ¿no? Alguien decía hace un rato, resolverlo por mano propia, ¿no? Bueno, eso es una forma de solucionar los conflictos, ¿no? Ahora, lo que nosotros vamos a ver no es la forma que está acá graficada acá abajo, ¿no? En ese GIF que le están dando una paliza a Homero desde hace un rato largo. Lo están golpeando, pero digamos, Homero se la banca, tiene aguante y, y se banca las trompadas, ¿no? Bueno, eso no es un medio de solución de conflictos válido o legal. Los medios de solución de conflictos que vamos a ver ahora son todos legales, todos los que están en el material que nosotros vamos a dar, que está subido en la plataforma EVA, son todos medios de solución de conflictos legales. Aunque, digamos, no podemos ignorar el hecho de que hay medios de solución de conflictos ilegales, ¿no? Como la paliza que le están dando. Hasta acá vienen bien, vienen siguiendo, no se fueron a calentar agua para el mate. Perfecto. Vemos que hay acá tres medios de solución de conflictos, que es el que maneja... bien, bien. Es el que maneja la profesora Leles, que son la autotutela, la autocomposición y la heterocomposición. Vamos a ver un poco cada uno de ellos. Oh, acá quedó esto. El primero que vamos a ver es la autotutela. ¿Qué es esto de la autotutela? Si el ordenamiento jurídico confiere al propio interesado la protección de su derecho, hablamos de autotutela o autodefensa. La autora del material que está subido en la EVA habla sobre normas secundarias, reglas secundarias. No sé hasta dónde es acertada la terminología, no la quiero corregir, pero digamos puede darse a confusiones
con otros temas que se dan en, digamos, en la disciplina jurídica y por eso, digamos, alguna frase está, digamos, un poco alterada con respecto a lo que está en el material original. Es decir, el interesado es el encargado de hacer cumplir la sanción. Digamos, nosotros vimos el esquema básico de la norma, que además ustedes deben haber dado en Derecho Penal, que ahora penal está en primero, en el segundo semestre para ustedes, en el plan nuevo, ¿no? Y digamos, las normas están estructuradas en dos grandes partes, ¿no? La disposición y la sanción. La disposición es aquello que dice si pasa tal cosa y la sanción es lo que dice pasará tal otra, ¿no? Eh, quien se apropiare de bien mueble, quien mediante sustracción se apropiare de bien mueble total o parcialmente ajeno será castigado con una pena de tanto a tanto. La primera parte, quien sustraiga bien mueble total o parcialmente ajeno, es la disposición, la sanción es será castigado con tanto a tanto. En los casos de autotutela, en los casos de solución de conflictos de autotutela, el ordenamiento jurídico lo que hace es le confiere al propio, ¿no? Como dice acá, le confiere al propio interesado la protección de su derecho. Es decir, para que la persona puede aplicar por sí misma la sanción sin necesidad de acudir a nadie, ¿no? Como acá el perrito que le está dando un palazo por la cabeza al otro perrito, ¿no? Quizá no es lo más legal. Se escucha ahora, se retomó. Sí, puedo. Bien. Eh, reitero, ¿no? La autotutela es, como dice acá, ¿no? Si, cuando el ordenamiento jurídico le confiere al propio interesado la protección de su derecho. Es decir, a ver, ¿cómo ponerlo con otras palabras? Me había salido tan lindo la primera vez que lo dije y justo se me cortó. Digamos, la persona, llegaron a escuchar la parte en que digamos, dividía la norma en dos partes, la disposición y la sanción. Eso está, perfecto. En el caso de la autotutela, la sanción, bueno, digamos, la norma se divide, ustedes lo deben haber dado en derecho penal, la norma se divide en disposición y sanción. La disposición, por ejemplo, en los delitos es el más claro de los ejemplos. La disposición es la descripción de la acción típica, antijurídica y culpable. La sanción es la sanción que ocurre si se da el presupuesto de hecho o lo que está en la disposición, ¿no? Quien con intención de matar diere muerte será castigado con. Quien con intención de matar o dar muerte es la disposición, la sanción es será castigado con. En la autotutela, la sanción la aplica el propio interesado, es decir, la aplica el individuo que tiene interés en que acaezca esa consecuencia, ¿no? Sanción como sinónimo de consecuencia, no necesariamente como sinónimo de un mal causado a otra persona, ¿no? Digamos, como acá el perrito que le está pegando al otro, insisto con que no es quizá no sea lo más legal de todo el perrito golpeando, ¿no? Porque acá hay digamos, un delito, o al menos una falta. La autotutela, en algunos casos sí. ¿Cuándo es legal la autotutela? Como dice acá, si el ordenamiento jurídico le confiere al propio interesado la protección de su derecho. La autora del material que nosotros estamos manejando trae a colación algunos ejemplos como puede ser, digamos, cuando las ramas de un árbol atraviesan el predio del vecino hacia mi terreno, ¿no? Supongamos un terreno donde hay una medianera, dos jardines, por poner un ejemplo, y las ramas del árbol que está plantado del lado del vecino atraviesan, digamos, el límite de su terreno, pasan al mío propio, entonces en ese caso el Código Civil me autoriza a mí a cortar las ramas
digamos, para que no me haga sombra o para que no moleste, para que permita crecer a los árboles que están de mi lado, etcétera, ¿no? Digamos, eso es un caso de autotutela. Yo no tengo que llamar a nadie porque las ramas atravesaron la propiedad privada del vecino e ingresaron en mi propia propiedad privada. La autora también maneja el caso de la legítima defensa como un caso de autotutela, ¿no? Es decir, uno tiene derecho a la vida o a la propiedad o cualquier otro derecho penalmente protegido cuando otra persona viene a intentar, digamos, vulnerar ese derecho, sea la propiedad, sea la vida, etcétera, uno tiene el derecho de la autotutela, es decir, protegerse a sí mismo mediante la legítima defensa, con todas las características de la legítima defensa, ¿no? El medio racional, todo eso que ustedes van a dar en penal si es que no lo han dado ya. ¿Queda más o menos claro de qué hablamos cuando hablamos de autotutela con esos dos ejemplos? El ejemplo del árbol, de las ramas que atraviesan el límite de una propiedad hacia la otra, el ejemplo de la legítima defensa. Ahí va. De todas formas, todo esto está en el material que está subido en EVA, pueden consultarlo ahí de cualquier duda, digamos. Lo más importante son las definiciones y los caracteres de cada una de estas cosas. Bien, entonces pasamos al siguiente medio de solución de conflictos, que es la autocomposición. En la autocomposición son las propias partes las que deciden si desean la aplicación de la sanción. Vamos a entrar en esto en un ratito, ¿no? Pero vemos que acá ya no es una sola de las partes que decide, es decir, no es la persona que tiene una legítima defensa, ni es la persona que corta las ramas de su propiedad, sino que son dos partes que deciden, o sea, toman una decisión en conjunto si desean la aplicación de la sanción o no, eventualmente. Ya les digo, vamos a entrar en esto en un segundito. Y, digamos, la última de las tres categorías que estamos manejando el día de hoy, la heterocomposición. Efectivamente, se presenta cuando el ordenamiento pone la tutela de la norma a cargo de un sujeto o de una organización distinta del beneficiario. Como vemos acá, la diferencia con la autocomposición es que mientras que en la autocomposición existe un acuerdo entre las personas que tienen el conflicto, en la heterocomposición no se da ese acuerdo, sino que es un tercero el que les impone la sanción o es el que les impone la solución de ese conflicto, ¿no? Acá vemos a la doctora Polo, digamos, sentenciando con su martillo, diciéndoles caso cerrado. ¿Por qué? Porque es la doctora Polo, si alguno ha visto el programa alguna vez, es la doctora Polo la que digamos, les impone a los interesados o a los que tienen el conflicto la solución, ¿no? No es una solución de que ellos lleguen a un acuerdo, sino que este tercero imparcial, este tercero que no tiene ningún tipo de interés, digamos, interés no en el sentido de que le importa, importarle le importa porque, digamos, es su trabajo, pero, digamos, no tiene un interés en que no quiere, no se ve beneficiada con ninguna de las soluciones posibles. Si quiere un martillo, Lima, le recomiendo que vaya a la UTU, hay cursos de carpintería que parece que son muy buenos, dicen, o por lo menos tienen buena fama. Acá por lo menos en el Uruguay nunca vi un juez que dictara sentencia con un martillo, y si alguno lo usa creo que no sería bien visto por sus colegas digamos, por sus colegas jueces. En parte sí, Lima, no le voy a decir que no. El ejemplo de autocomposición lo vamos a ver a continuación porque es donde más se explaya, digamos, la clase de hoy, porque justamente es el tema de los medios alternativos, ¿no? Como ustedes ven, de los tres
que hemos visto, la heterocomposición es digamos, es como la estrella de la abogacía, ¿no? Porque la heterocomposición son los tribunales, los jueces, el poder judicial, ¿no? Ustedes van a dedicar, creo que 2 años a estudiar derecho procesal, donde van a estudiar absolutamente todo el funcionamiento del poder judicial con la jurisdicción, los recursos, etcétera. O sea que van a dedicarle a este tema, heterocomposición, por lo menos 2 años de carrera, mientras que al otro tema, a la autocomposición, le vamos a dedicar la clase de hoy y poco más. ¿Cómo vemos? Autocomposición. El primero de los casos de la autocomposición o el primero de las variables de la autocomposición es la mediación. Antes de entrar en la mediación, quedó claro los tres y las diferencias entre los tres, ¿no? La autotutela, la autocomposición y la heterocomposición. Perfecto. Dentro de la autocomposición tenemos, en primer lugar, la mediación. ¿Qué es la mediación? Es la intervención de un tercero que promueve la comunicación de las partes. Es decir, habíamos visto que la autocomposición son dos personas o dos partes, que cada parte, como dice el Código General del Proceso, cada parte puede ser una o muchas personas. Entre dos o más partes hay un conflicto y este conflicto se resuelve mediante la intervención de un tercero que promueve la comunicación. El rol de este tercero es promover, digamos, el diálogo, la comunicación entre estas personas en conflicto. Acá es donde entra muchas veces el rol del profesional, ¿no? Del abogado, del escribano, del mediador, ¿no? Cuando uno ve que de repente hay una situación conflictiva que podría resolverse perfectamente sin necesidad de acudir a un tribunal, ¿no? Se podría resolver mediante el diálogo con alguna solución en la cual cada parte ceda, digamos, en su reclamo, ¿no? Muchas veces lo que pasa es que las personas no quieren ceder ni un centímetro, y de alguna forma el profesional lo que puede llegar a buscar es una solución que deje a todos contentos, ¿no? Hablando en plata. Muchas veces lo que pasa es que cada parte tiene su propio profesional, ¿no? Cada parte tiene su abogado y como las partes a veces ni siquiera se hablan entre ellas, digamos, puede ser bueno la intervención de un profesional porque, digamos, el profesional es una persona ajena a ese conflicto, es una persona que puede verlo con cierta distancia y puede de alguna forma hablar con otro profesional que también es ajeno a la situación e intentar un punto de acuerdo, del cual luego obviamente hay que convencer al cliente, ¿no? Digamos, tiene dos partes esto. Primero hay que hablar con el otro profesional para llegar a un acuerdo y después hablar con el cliente para decirle el acuerdo al que se podría llegar y si el cliente acepta, bueno, hemos solucionado un conflicto a través de la mediación sin, digamos, sin llegar a instancias judiciales. ¿Cuáles son, digamos, los caracteres de la autocomposición? Bueno, en primer lugar, la autonomía de la voluntad. Es decir, ¿qué significa esto? Que legalmente no hay ningún tipo de obligación de mediar o de acudir a un mediador, ¿no? Simplemente es la autonomía de la voluntad. Las personas quieren hacerlo, tienen un interés en llegar a un acuerdo y haciendo uso de la autonomía de la voluntad, lo que antiguamente se llamaba la libertad, digamos, acuden a un mediador e intentan solucionar su problema. El segundo carácter es la confidencialidad, es decir, digamos, que no sea público, que no sea, las personas, digamos, hacen uso de esta confidencialidad para, digamos, preservar de alguna forma datos sensibles, etc.
como todo, hay casos interesantes y casos que no. La neutralidad del mediador es fundamental, ¿no? Digamos, si la figura del mediador es una persona que no es neutral, si una persona que tome partido por uno o por otro, digamos, es muy difícil que se llegue a una solución porque el segundo, la confidencialidad, básicamente la idea es que se protejan datos sensibles de las personas, que se protejan, digamos, cosas que podrían, o sea, a ver, cómo explicarlo, ¿no? Muchas veces en la mediación se hacen renuncias, se renuncia a ciertos derechos o se renuncia a ciertos beneficios, etcétera. Digo, la confidencialidad es la idea de que el mediador, el profesional de la mediación, digamos, no, no se ande juntando con sus amigos a decirles, este es un gil de goma, es un gil de trapo, tenía todos los derechos y en lugar de ir al juicio, pactó y solucionó todo y renunció a un montón de derechos, ¿no? Digamos, la confidencialidad busca proteger el derecho al honor, el derecho a la intimidad de los que están involucrados en la mediación. Les decía, la neutralidad del mediador es fundamental porque si el mediador no es neutral, primero, no se puede acceder a una, digamos, a una mediación porque lo más probable es que la parte que no se vea beneficiada por el mediador diga que no existe la neutralidad, que existe una persecución y que, digamos, acuda a las vías judiciales o a las vías de la solución tradicional de los conflictos, ¿no? Digamos, creo que no necesita demasiada explicación. Cualquiera que haya visto un partido de fútbol sabe las consecuencias que tiene que el juez, eh, digamos, falle siempre a favor del otro equipo. Y la igualdad de las partes viene un poco enrabado con lo que veíamos de la neutralidad del mediador, porque si las partes no están en una situación de igualdad, de negociar, de hablar, de tener las mismas oportunidades, de proponer, de hacer contraofertas, es muy difícil que se logre una mediación. Hasta acá queda más o menos asentadas las bases de la mediación. Perfecto. Entonces estaríamos pasando al siguiente, digamos, al siguiente caso de autocomposición, que es la conciliación. Parecen de alguna forma sinónimos, pero no lo son, ¿no? Parecido no es lo mismo. Digamos, en la conciliación, un juez o autoridad administrativa ayuda a las partes a llegar a un acuerdo. Acá ya no estamos hablando de un mediador, ya no estamos hablando de la autonomía de la voluntad, pero en un sentido mucho más restrictivo. Y acá estamos hablando de procesos o procedimientos establecidos por el ordenamiento jurídico, ¿no? Un juez o una autoridad administrativa. Vamos a ver por qué uno u otro. Tenemos dos clases en el ordenamiento jurídico uruguayo tenemos dos clases de conciliación, la judicial y la administrativa. Digamos, ustedes en el futuro van a ver, cuando vean, no sé cómo se llama ahora, no sé cómo se llama ahora la unidad curricular, en mis épocas se llamaba Derecho Privado 3, que era contratos. El contrato de transacción se vincula mucho más con esta primera, con la mediación, ¿no? El contrato de transacción que viene en el Código Civil está mucho más vinculado a esta idea de mediación, ¿no? Porque, digamos, dos personas llegan a un contrato y el mediador es el que puede de alguna forma orientarlos en la realización de ese contrato, quizá un escribano, no necesariamente un abogado. La conciliación sí ya es un poco más vinculada a la abogacía. ¿Tiene un mismo fin pero diferente procedimiento entre mediación y conciliación? Sí, justamente, la conciliación es
o judicial o administrativa está regulada por el derecho, mientras que la mediación de alguna forma integra lo que es la autonomía de la voluntad. Es decir, las partes llegan a una solución a través de un tercero, que es el mediador, que los ayuda, que fomenta el diálogo, pero que de ninguna forma ni, ni es un juez, ni es, digamos, ni es una autoridad administrativa, ¿no? Queda más o menos claro eso, digamos, las diferencias entre uno y otro. Bien. Les decía, la conciliación tiene dos grandes variables, la judicial y la administrativa. Dentro de la mediación judicial existe algo que se llama un proceso previo a la realización de otro proceso. ¿Qué es esto de un proceso previo? La Constitución de la República Oriental del Uruguay establece en su artículo 200 y algo, no me acuerdo, entre el 253 y el 260 creo que está, la necesidad de la mediación como de la conciliación como un requisito previo a iniciar cualquier juicio en una causa civil. Ustedes saben, como hemos visto, ¿no? Existen causas penales, causas civiles. Digamos, lo civil como en oposición a lo penal. En las causas penales no hace falta la conciliación previa, pero la Constitución establece como requisito necesario la conciliación para antes de iniciar cualquier tipo de juicio. En el Código General del Proceso, ninguna de las dos, yo doy clase. Digamos, el proceso previo es un proceso que está establecido en el Código General del Proceso. El 255, yo era entre el 253 y entre el 260, más o menos estaba orientado. Gracias, Seiler. Les decía, como proceso previo es un proceso judicial. Existen en Montevideo, existen tribunales especializados, los juzgados de conciliación. En el interior se tramitan los procesos de conciliación, se tramitan ante los juzgados de paz, ciudades, villas o pueblos, o juzgado de paz departamental. Y básicamente consiste en que se solicita un llamado a una audiencia de conciliación, ¿no? Mediante un escrito, con firma letrada, con timbre profesional, con todos los chiches. Se presenta eso, se le da traslado a la contraparte, eso significa que se le manda un cedulón a la otra parte y se le dice que tiene que asistir a la audiencia acompañado por su abogado. Concurren a la audiencia estas dos personas que tienen un conflicto y si todo funcionara bien, digamos, existiría un juez con mucho tiempo disponible, con muchos recursos, ¿no? Que se tomaría el tiempo de hablar con las partes, de hablar con los profesionales que los asisten, con los abogados, e intentaría de alguna forma solucionar el conflicto para que no llegue a mayores, ¿no? Es decir, se llama proceso previo porque justamente es un escalón antes de la existencia de otro proceso posterior, de otro juicio que podría venir a continuación. Por ejemplo, un reclamo de pesos, una acción reivindicatoria, no sé, cualquier cosa. Siempre dentro del ámbito civil. La idea y por qué la Constitución exige la existencia de esto, para básicamente ahorrar recursos al Estado y tiempo a las personas, ¿no? Si un asunto se resuelve mediante un proceso previo de conciliación, no es necesario después comerse 4 o 5 años de juicio, en el mejor de los casos, y lis y llanamente se soluciona en un día de audiencia o más o menos en un mes entre que uno presenta el escrito y le llega a la otra parte y se fija audiencia. Eso sería en el mejor de los casos. En la práctica profesional, estos juzgados, los de paz del interior no tengo ningún tipo de conocimiento,
Hace algunos años los juzgados de conciliación de acá de Montevideo, hablando con una jueza, me decía que más o menos llegan a un promedio de un 30% de conciliaciones, es decir, un 30% de los casos que se le presentan terminan en una conciliación en lugar de pasar a un juicio posterior, lo cual, digamos, no llega, ¿no? No llega a ser la mitad, ¿no? Y por lo general es como una especie de trámite administrativo previo que hay que cumplir, ¿no? Es decir, es como una especie de requisito que alarga el procedimiento y no trae, digamos, soluciones reales a las personas, ¿no? Es muy difícil que dos personas que llegan hasta el punto de llamar a un abogado para que les solucione el problema, claro, digamos, no van predispuestos de alguna forma a lograr una conciliación. Y tampoco los jueces son muy propensos a intentar solucionar esto, digamos, por cuestiones lógicas, ¿no? Digamos, si las personas no van con la intención de solucionar su problema, dialogando al punto que llegaron a un abogado, al punto que llegaron digamos, a esos extremos, si el juez con cada uno de ellos va a, digamos, la juez por lo general, porque el 70% del Poder Judicial son mujeres, este, digamos, tampoco va a gastar pólvora en chimango, como decía mi abuela, ¿no? Digamos, es un poco inútil en definitiva. La otra clase de conciliación judicial es la intraprocesal. Es decir, se la conoce como el CGP, el Código General del Proceso, que ustedes le van a dedicar bastante tiempo, le van a dar duro y tendido. Es lo que se llama como un medio extraordinario de conclusión del proceso. Es decir, el proceso se termina, el proceso judicial, el juicio, como le dice la gente, se termina cuando se llega a una sentencia que condene, declare o no me acuerdo cuál era la otra categoría, medio extraordinario de conclusión del proceso, o de finalizar el proceso o de terminar el proceso. No me acuerdo exactamente cómo lo describe el Código General del Proceso. Digamos, la intraprocesal es la que se da dentro del proceso, es decir, superada esta etapa de la conciliación, o si nunca se tuvo conciliación, porque estamos frente a un procedimiento que está exceptuado de la conciliación, hay procedimientos que no es necesario, pues la Constitución lo que dice es que todo procedimiento, todo proceso civil o toda causa civil necesita un proceso previo de conciliación, salvo que la ley específicamente lo exceptúe, y la ley específicamente exceptúa la gran mayoría de los casos. Por ejemplo, todo lo que tiene que ver con familia está exceptuado de la conciliación. La intraprocesal es la que se da dentro del proceso, es decir, como un medio extraordinario, lo que decíamos recién, ¿no? Un medio extraordinario de concluir el proceso. Significa que una vez iniciado el juicio, ¿no? Las dos personas se presenta la demanda, la contestación de la demanda, etcétera, etcétera, y en determinado momento del juicio las personas se cansan, las personas recapacitan, las personas se dan cuenta que han gastado muchísimo más en timbres profesionales y en abogados de lo que realmente vale el derecho que están haciendo reclamar, o digamos simplemente recapacitan y se dan cuenta que lo que están haciendo no es lo mejor para sus intereses, se ponen a conversar y llegan a una conciliación. Sí, es que muchas veces ocurre de esa manera. O por ejemplo, en algunos casos puede morir una de las personas, ¿no? Una enemistad en la que una persona lleva a juicio a otra simplemente por hacerle un daño, y esa persona se muere o el demandado se muere y el que queda, el sucesor, no tiene ningún tipo de problema personal, llegan a un acuerdo y finalizan el proceso. Eso, digamos, no es algo extraño, digamos, cuando no son procesos personalísimos, ¿no?
Entonces en el intraprocesal las personas hablan y lo que hacen es acudir ante el juez, ante la juez, y decirle que tienen intención en ponerle fin al proceso porque han llegado a un acuerdo. Digamos, en todos estos casos, como venimos viendo, estos acuerdos no están, si bien están regulados por el derecho, son legales, no estamos hablando de la comisión de delitos ni de nada extraño, vemos que en ningún caso estamos viendo quién tiene razón según el derecho, ¿no? No estamos analizando acá si hubo modos de adquirir, si hubo prescripción, no estamos en una discusión jurídica, sino que estamos en una discusión de intentar solucionar un conflicto, aunque necesariamente no estemos llegando a la solución que el código aplica, ¿no? Podríamos decir, no sé, digamos, en un caso de familia en que los dos padres se peleen por, digamos, por el régimen de visitas de un hijo, digamos, el Código de la Niñez y la Adolescencia no dice que tiene que verlo los miércoles y los jueves, pero, digamos, las personas pueden llegar a una conciliación y decir, bueno, vos te lo quedás miércoles, jueves y viernes y yo me lo quedo el resto de la semana, ¿no? Digamos, no necesariamente estamos hablando de llegar a la solución que la ley prevé como previa, ¿no? De la aplicación de la consecuencia, sino que estamos viendo la solución, aunque necesariamente no se condiga con lo que está estipulado en la norma. Queda clara esta clase de conciliación, la judicial, el proceso previo y la intraprocesal. Digamos, cualquier duda, consulta o sugerencia, salvo la sugerencia de que termine la clase ya inmediatamente, todas las demás sugerencias son siempre bienvenidas. Perfecto. Entonces pasamos a la segunda clase de conciliación, que es la administrativa. Hay dos casos, digamos, habíamos visto cuando vimos la judicial, el proceso previo, habíamos visto que la Constitución establece que siempre es necesaria como requisito previo la conciliación antes de iniciar un juicio. Hay algunos juicios que requieren, algunos procesos judiciales, para hablar un poco más técnicamente, que requieren una conciliación previa, pero esta conciliación previa no es judicial, es decir, no se hace ante un funcionario del Poder Judicial, sino que se hace ante un funcionario administrativo, esto es un funcionario del Poder Ejecutivo. Eso que ustedes vieron en Derecho Constitucional, ¿no? De los tres poderes, ejecutivo, legislativo y judicial. Bueno, la conciliación administrativa se hace ante funcionarios del Poder Ejecutivo. En nuestro ordenamiento jurídico hay dos clases de, digamos, dos ejemplos de esta conciliación administrativa. El primero es el de relaciones de consumo. En cualquier causa de relaciones de consumo que están específicamente reguladas, que ustedes lo van a ver cuando den obligaciones, van a dar relaciones de consumo. Algunos profesores le dedican más tiempo que otros a este tipo de, digamos, de relaciones jurídicas. Cuando ustedes inician un juicio de relaciones de consumo, previo a eso tienen que ir ante el área de defensa del consumidor, que se encuentra dependiente del Ministerio de Economía y Finanzas, Poder Ejecutivo. Ustedes van al área de defensa del consumidor, llenan unos formularios, los presentan y se llama a, digamos, ustedes consumidores y luego se llama a, digamos, al que provee el servicio o vende los bienes, ¿no? La característica que tiene el proceso de relaciones de consumo, el proceso en sí y la conciliación previa, es que no se requiere firma letrada, es decir, ustedes pueden ir por ustedes mismos e iniciarlo sin necesidad de, digamos, de un abogado que los esté patrocinando, lo cual ha generado, digamos, bastantes problemas en su implementación porque, digamos, la gente, siempre la gente cree que sabe de todo y dice, pero esto es muy fácil y se olvida que son 6 años en el mejor de los casos para recibirse de abogado para, digamos,
poder darle la mejor defensa posible. Y dicen, pero si es presentar unos papeles nomás, yo lo hago, y muchas veces eso no termina bien. Porque por lo general el consumidor va solo, sin abogado, mientras que la empresa que, digamos, que brinda el servicio o que de alguna forma vende el producto, por lo general son empresas grandes que, digamos, uno por lo general nunca le reclama al kiosquero de la esquina, le reclama relaciones de consumo porque compró un teléfono defectuoso y, digamos, Movistar sí va a ir con sus abogados. O Antel o Claro o Movicom, no sé, digo, no es algo, no es que yo tenga Movistar. Nunca hice un proceso de relaciones de consumo tampoco, nunca reclamé nada. No es una crítica a una empresa en particular. Pongamos Movicom para hacerlo sin ese tipo de consideraciones. La otra clase de conciliación administrativa que existe en nuestro derecho es la laboral. Previo a demandar a un empleador, ustedes saben que existen los juzgados laborales, donde se reclaman por la compensación por despido, la licencia, digamos, el salario vacacional, todo ese tipo de cosas se reclaman ante los juzgados laborales. En este caso, digamos, la conciliación previa a esa clase de juicios, la conciliación laboral, se realiza ante las oficinas del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, que están ahí en Ciudad Vieja, no me acuerdo la calle. Digamos, esa es la conciliación administrativa en la que va el trabajador, va el empleador, cada uno asistido por su abogado, en este caso sí, y digamos, ahí se busca algún tipo de conciliación para no tener que llegar justamente al juicio laboral. Muchas veces lo que pasa, o lo que me han dicho que de abogados que se dedican a esos asuntos, que pasa es que, como en el ámbito de la conciliación, digamos, muchas veces los empleadores saben que van a perder en los juzgados laborales, intentan solucionarlo ahí y algunos, a mí no me consta porque nunca fui, la verdad, pero me han dicho algunos abogados que se dedican a eso, aparentemente la tarifa que cobran por conciliación es menor a la que cobran por juicio, entonces los abogados de los trabajadores inescrupulosamente buscan llevarlo a juicio, aunque no sea lo más conveniente para su cliente, porque es lo más conveniente, digamos, para su... Claro, buscan el juicio para, digamos, para cobrar más honorarios, lo cual es, de ser cierto que pasa eso, digamos, no es lo más ético, pero bueno, cada cual ejerce, digamos, no es ilegal, porque uno le está, digamos, está asesorando a su cliente y uno puede decir que en su leal saber y entender era mejor ir a juicio, básicamente porque además los juzgados por lo general tienden a darle la razón al cliente, o sea, tampoco es que sea lo peor que le puede pasar, porque si bien el cliente tiene que pagar un poco más, también es probable que saque un poco más de dinero en el juicio, básicamente por algunos principios del derecho laboral que tutelan, según los empleadores, demasiado, según los trabajadores, no lo suficiente, tutelan, digamos, un poco más al empleado que al empleador. Sí, no se está ayudando del todo al cliente, o quizás sí, no voy a entrar en esa disquisición, pero digamos, eh, puede que al cliente no le interese del todo ir a juicio y que el abogado igual lo recomiende. Insisto, a mí nunca me ha pasado, yo nunca hice laboral, nunca entré a una conciliación laboral y nunca fui a un juzgado laboral, de hecho ni siquiera sé dónde quedan los juzgados laborales. Sé que las oficinas de conciliación laboral están ahí en Ciudad Vieja, pero no me acuerdo la calle, donde está el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social. Quedan más o menos claras digamos, estas dos clases de conciliación, la judicial, la administrativa, y las subclases del proceso previo, la intraprocesal y la administrativa. En dar clases, Torres. Perfecto.
Entonces pasamos, digamos, dejamos la autocomposición, ¿no? Recordemos las tres, ¿no? La autocomposición, ay, se me borró. La primera, la autotutela, la autocomposición y la heterocomposición, ¿no? La autotutela, como aquella en que yo hago valer mis derechos por mí mismo, autorizado por el ordenamiento jurídico, obviamente. La autocomposición, en estas dos clases que vimos, ¿no? La mediación, en la cual se llama a un tercero, que tiene que ser neutral, que tiene que, digamos, fomentar el diálogo, etc. Y la conciliación, que ya es de carácter judicial o administrativo. Y ahora vamos a la heterocomposición. Digamos, el caso típico o clásico de heterocomposición es el del Poder Judicial, ¿no? Es decir, un juez tercero ajeno, imparcial, dicta sentencia sobre un asunto al que se le somete, ¿no? O que se somete a su decisión. Como nosotros no estamos dando digamos, ese es el medio clásico de resolución de conflictos. Si ustedes se acuerdan, hoy no estamos dando medios clásicos de resolución de conflictos, sino que estamos dando medios alternativos de solución de conflictos. Insisto, ustedes van a dedicarle todo procesal 1 y todo procesal 2 o las unidades curriculares que sean bajo el nuevo programa. Es un debe que tengo actualizarme exactamente qué está en cada lugar en el nuevo programa, la verdad es que no lo sé. Pero le van a dar duro y tendido a los medios clásicos de solución de conflictos que son ante el Poder Judicial, ¿no? El famoso juicio en el que ustedes van a tener que ir, ¿no? Lo clásico, la demanda, la contestación de la demanda, la interposición de excepciones, los recursos de reposición, apelación, casación, revisión de cosa juzgada, etc. ¿no? Todo eso van a darle duro y tendido en procesal. Así que nosotros vamos a dar no ese medio clásico de solución de conflictos, sino dentro de la heterocomposición vamos a dar un medio alternativo que es el arbitraje. También está regulado el arbitraje en el Código General del Proceso y como vemos acá, es un proceso de naturaleza jurisdiccional. El juzgador se encuentra revestido de las mismas facultades, potestades y deberes que los jueces que integran la estructura del Poder Judicial en lo que refiere a declarar el derecho. Digamos, en lo que vimos hace un momento, ¿no? Si ustedes han visto el programa Caso Cerrado, digamos, jurídicamente, si bien es un programa de ficción, es un programa televisivo de ficción, ¿lo han visto Caso Cerrado alguna vez? ¿Lo conocen? Acá en Uruguay, Canal 10 lo pasa. Sí, sí, bien. No les es ajeno de ninguna forma. Yo les decía a los del grupo de la tarde, para mí Caso Cerrado es la mejor representación de lo que es el ejercicio profesional, ¿no? A mí me gusta mucho más Caso Cerrado antes que La Ley y el Orden, pero bueno, son opiniones de vivencias personales que he tenido. Por suerte no se niegue al conocimiento, Terra. Todo conocimiento es bueno y todo conocimiento es válido. Ahora volvemos a la heterocomposición. Digamos, por más que es un programa de ficción, digamos, en sus comienzos, Caso Cerrado era un programa que de verdad tenía casos reales, después devino en una serie de ficción. Digamos, lo que reviste jurídicamente a este programa de televisión, por más que sea un programa de televisión un poco bizarro, jurídicamente se encuentra amparado en la figura del arbitraje, es decir, dos personas voluntariamente someten su problema o su conflicto a un tercero que no es un juez. Es decir, en este caso, si el caso fuera real y las personas fueran reales, la doctora Polo tendría posibilidad de dictar un laudo, lo que se llama un laudo arbitral, y ese laudo sería obligatorio para las partes en virtud de que las partes han acordado mutuamente someterse a ese arbitraje. O sea, legalmente, Caso Cerrado, digamos, es bastante acertado en ese sentido, ¿no? Por más que haya devenido en un programa de ficción, digamos, jurídicamente, perdón, no hay nada que impida la realización de
arbitrajes en ese sentido. Digamos, todo lo demás es un agregado televisivo para hacerlo interesante, digamos, para la gente, ¿no? Justamente lo que estaba diciendo Carballo, la sentencia sí es legal. No es una sentencia en sentido estricto, se llama laudo arbitral en nuestro Código General del Proceso. Claro, justamente es legal, digamos, pero ¿por qué es legal? Porque las propias partes deciden someter su asunto ante un arbitraje, ante un árbitro, y no necesariamente ante las autoridades judiciales del Poder Judicial. Por lo general el arbitraje se da ante un tribunal, no ante, digamos, tribunal no en el sentido de Poder Judicial, sino tribunal en el sentido de no una sola persona, sino tres personas, por lo general, son tres. Uno que es designado por una de las partes, otro que es designado por la otra parte y un tercero que oficia como desempate entre estos dos y que se supone que es un tercero ajeno a la situación y que es nombrado de acuerdo entre las dos partes, ¿no? Uno nombra a uno, el otro nombra al otro y entre los dos se ponen de acuerdo para nombrar un tercero. Por lo general los arbitrajes tienen esa forma. En el caso que vemos de la doctora Polo, el arbitraje es una sola persona, pero lo que tiene, digamos, ¿por qué lo ubicamos dentro de, o sea, si hay un acuerdo entre las partes de someterse a, a lo que decida esta persona, digamos, ¿por qué lo ponemos dentro de la heterocomposición y no lo ubicamos dentro de la autocomposición? Bueno, justamente lo hacemos porque las personas se ponen de acuerdo en someter su conflicto ante esta persona o personas, pero esta persona o personas dictan una resolución, un laudo arbitral, pero este no es de acuerdo entre las partes, sino que las partes se someten a esa decisión que viene, digamos, de afuera. No es una solución entre ellos, sino que es una solución ajena a ellos y que ellos se someten en definitiva a lo que deciden. Si ustedes han visto el programa Caso Cerrado, muchas veces las personas piden algo y la doctora Polo no les da lo que piden y las partes se van ofuscadas o se enojan o lo que sea porque justamente se están sometiendo a la solución que dicta un tercero imparcial en este caso, ¿no? El carácter es privado, eso no significa que no estén regidas por el derecho procesal que es derecho público, como ustedes van a ver en el futuro. Es decir, es privado porque, digamos, no están sometidos a un juez del Poder Judicial, pero el procedimiento que impone el Código General del Proceso es derecho público. Digamos, queda claro este último caso del arbitraje, de que ya no es autocomposición, sigue siendo medio alternativo de solución de conflictos, pero no es ni autocomposición ni autotutela, sino que es el sometimiento a lo que decía un tercero. Es carácter privado en que no es un juez del Poder Judicial, que es público, es una solución ajena a lo que es lo público, no es una sentencia, porque no está dictada por un juez del Poder Judicial, en ese sentido es carácter privado, es una solución entre privados, pero se rige por las normas procesales que están establecidas en el Código General del Proceso, que es derecho público, y como han acordado de alguna forma el acuerdo que se realiza de llevarlo a un arbitraje, de someterse a un arbitraje, es un acuerdo privado, no está impuesto por el Estado, pero se rige por estas normas procesales de derecho público, y si uno quiere llevar a juicio este mismo conflicto, porque supongamos que lo sometemos a un arbitraje y el árbitro no me favorece con su sentencia, y yo digo, bueno, ahora voy a intentar suerte en el Poder Judicial, no puedo porque de alguna forma, no voy a decir que ha pasado a ser cosa juzgada, pero
digamos, de alguna forma ha quedado resuelto esto del arbitraje. Existen formas de llevar, siempre existen formas de todo, si uno le pone un poco de voluntad, pero más allá de eso, legalmente existen formas de revisar lo juzgado en un arbitraje, pero la idea es que quede resuelto en ese arbitraje y no seguir en más y más juicios eternamente. Es mucho más costoso, por lo general se hace a nivel de derecho comercial, de empresas. Sí, es mucho más costoso porque justamente al juez le tengo que, el sueldo se lo paga el Estado, mientras que digamos, a los árbitros eh, el sueldo se lo paga uno, ¿no? Se lo pagan los interesados, que además de pagarle el sueldo a los árbitros, le tiene que pagar el sueldo a los abogados y tiene que pagar todos los demás. Sí, obviamente, uno no va a pagar nada, lo paga el cliente todo, y los honorarios de uno también. En el caso de la doctora Polo, supongo que será mucho más barato el arbitraje porque no hay que pagarle ni al abogado y, digamos, las ganancias del programa las pagan los anunciantes, o sea que en ese caso debe ser mucho más barato. Para que vean que siempre hay una forma de evitar los costos, digamos, inherentes a la administración de justicia. ¿Queda claro esto que venimos viendo hasta ahora? Perfecto. Entonces con eso terminamos